Ok, iniciamos entonces, jóvenes. Me daba un pequeño inconveniente por ahí el micrófono, no se me activaba, pero ya funcionó. Muy bien, decíamos, en el caso del tema que vamos a desarrollar en este momento, tenemos que hacer una pequeña variación, una pequeña modificación a la connotación original de la fórmula que tiene que ver con el cálculo de las anualidades y todas las variables, ¿verdad?, involucradas, por el hecho de que estamos manejando una particularidad que no se había considerado antes. Les pongo el contexto. Las anualidades ordinarias se caracterizan porque suceden al final de un periodo. Por ejemplo, una línea de tiempo de una anualidad de 2 años. El día de hoy decido hacer una transacción por la que yo voy a hacer 2 pagos, por ejemplo. Este día, hoy, que es el momento cero, reflejado en una línea de tiempo, ¿verdad? Sería el momento cero. Se hace la transacción, se acuerda, ¿verdad?, lo que se va a hacer. Y exactamente dentro de un año, en esta misma fecha, se estaría haciendo el primer pago. Y después, durante un año, al siguiente periodo, en la misma fecha, sería el segundo pago. Así opera una anualidad ordinaria, que es la que hemos conocido hasta el día de hoy. Pero en muchas ocasiones, las transacciones, cuando se hacen en el ámbito de negocios, en el ámbito de finanzas, en el ámbito comercial, muchas veces hay personas que exigen manejar modificativa en ese tipo de cuestiones. ¿En qué sentido? No, mire, si usted quiere que yo haga trato con usted, páguemelo ya. Págueme por adelantado, X, Y cosa. Lo que sucede con las famosas compras de vehículos, ¿verdad? La prima que hay que dar para que den el vehículo. Cuando usted compra una casa, mire, aparte, el valor de la casa son $50,000, tiene que dar el 10% de prima. O sea, ese es un pago por adelantado, me explico. En el sentido de que hay que generar una salida de fondos, cuando hablamos de pagos, hay que generar una salida de fondos que me garantice el cumplir la exigencia que me está pidiendo la persona o la entidad con la que estoy trabajando. Por lo tanto, si eso es así, trasladándolo al ámbito que estamos en este momento de formación, ¿qué significa? Que si nos vamos a una línea de tiempo donde estamos en el momento 0, 1 y 2, y yo decido hacer una transacción en el momento 0 y acuerdo realizar pagos, el primer pago yo lo hago en el momento 0. No espero hasta el final de ese año, que es el momento 1. ¿Me explico? Entonces, si yo manejo un pago de forma anticipada y lo hago en el momento en el que acuerdo una transacción, debo modificar la fórmula original de anualidades porque ese año que, que se ha pagado por adelantado, ese valor genera intereses en ese pago. Es decir, si del momento 0 al momento 1 yo no aplico ningún pago, cuando yo hago el pago al final del año 1, obtengo entonces ya una connotación de que ahí empieza a generar intereses, ya sea a mi favor por haber hecho un pago o a favor de otro porque me ha hecho un pago a mí. Pero si yo hago el pago en el momento 0, es decir, lo hago por adelantado, desde ese día empieza a generar intereses. Entonces, eso hay que reflejarlo en la fórmula de anualidad y eso tiene que ser considerado para la toma de decisiones. Por ejemplo, si vamos a calcular un monto, recordarán ustedes que el apartado de la fórmula parte de que el monto es igual a la renta o anualidad, factor de 1 más i elevado a la n menos 1, y eso entre la tasa de interés. Pero ¿qué sucede? Esta es la fórmula que me indica que este pago o este ingreso se recibió al final del primer periodo, que en este caso sería un año, el ejemplo que estamos poniendo. Pero, ¿qué pasa si ese pago se hizo por anticipado en el momento 0? Significa que yo a esta fórmula le debo agregar el apartado de aquellos intereses que ese pago generó desde el momento 0 al momento 1. ¿Cómo lo hago? A través del factor de acumulación de interés compuesto, ¿verdad? A la fórmula original de la anualidad ordinaria únicamente le agrega el factor 1 más i. Significa que del momento 0 al momento 1 ha ganado 1 más i intereses. ¿Por qué no se le pone factor acá? Porque todo factor elevado a la 1 no se coloca el valor acá del exponente. Entonces ya sabemos que esto es elevado a la 1. Puede ser un año, un mes, un trimestre, un semestre, etc. Según el periodo que estemos tratando. Sin embargo, es importante tener claro que cuando este elemento está aquí presente, estamos hablando de una anualidad ordinaria. Pero al agregar el factor 1 más i, automáticamente sabemos que es una anualidad anticipada. Es decir, ustedes no necesitan leer en un libro o revisar en un ejercicio, en un ejemplo, si están tratándose de anualidades anticipadas u ordinarias.
la pauta la da la misma redacción del ejercicio. ¿En qué sentido? Si se define que se paga hoy una transacción y se acuerda que el primer pago se hace en el momento en el que se cierra el trato, automáticamente estamos hablando de anualidades anticipadas. ¿Y cuál es el cambio que hay que hacer? A la fórmula tradicional, agregar factor 1 más i, solamente. Ya teniendo eso en contexto, aquí el autor presenta ya el arreglo como debería quedar, ¿verdad? Que sería únicamente sumarle más 1 al exponente acá y restarle 1 aquí en la expresión general. Ahí queda a criterio del estudiante cómo se sienta más cómodo, ¿verdad? Esta es la fórmula que promueve Mata, ¿verdad? En el texto que ustedes pueden revisar, pero en lo particular, por lo menos, este servidor decide utilizar mejor esto, porque todo el mundo está familiarizado con la fórmula de anualidades ordinarias y el único cambio que hay que hacer, colocar el factor 1 más i. Entonces, hay ocasiones cuando se decide trabajar con esta fórmula y no se tiene a mano el esquema, ¿verdad? El esquemita de la fórmula, a veces hay errores, porque en ocasiones se escribe correctamente 1 más i elevado a la n más 1, menos 1, pero se les escapa este número. Entonces, jamás nunca les va a pegar el resultado con lo que tiene que dar. Otros hacen correctamente colocar el apartado del menos 1, pero no le suman 1 al exponente. ¿Me explico? Entonces ahí queda a criterio. El estudiante se siente libre en escoger la forma tradicional más factor de 1 más i o la fórmula que ya define Díaz Mata. Ahí queda a criterio de cada uno, ¿verdad? Ok, entonces poniéndolo ya en contexto, vamos a calcular las distintas variables. La primera de ellas tiene que ver con el apartado del monto, ¿verdad? Que es lo que estamos viendo aquí. Primer ejemplo. Un trabajador deposita en una cuenta de ahorros $40 al principio de cada mes. O sea, se recalca, ¿verdad? Que estamos hablando de este apartado. Al principio de cada mes. Si la cuenta paga 0.25% mensual de interés, ¿cuánto habrá ahorrado el primer año? Como estamos hablando de un periodo mensual y al final el ejercicio nos dice cuánto habrá ahorrado en un año, automáticamente identificamos que son 12 periodos. Porque ¿cuántos meses hay en un año? 12. Entonces no es necesario que el ejercicio diga durante 12 meses, sino que sabemos que si es el apartado mensual de depósito y estamos hablando durante un año, automáticamente definimos que son 12 periodos. La renta son $40 y el interés 0.0025. Aquí está la fórmula, lo que les decía. Siento yo que es más fácil, más práctico tomar la fórmula de anualidad ordinaria más el 1 más i, solamente, en vez de utilizar esta otra, que suele ser un poquito más elaborada, ¿verdad? Ahí, como les digo, queda a criterio. Muy bien, entonces sustituyendo los valores, ¿verdad? Renta, 40, 1 más la tasa de interés, elevado a 12 menos 1, sobre la tasa de interés, factor D, o sea, todo esto lo multiplicamos por 1 más el interés, 0.0025. Una vez resolvemos, nos queda así. La renta, que es el valor que tenemos acá, factor de el exponente, perdón, el resultado que da la expresión cuando tenemos elevado el exponente, acá, más el resultado de este factor de acumulación de interés compuesto. Es decir, este factor, este valor, perdón, lo multiplicamos por dos factores, el de la anualidad ordinaria y el de la anualidad anticipada. Al hacer la operación obtenemos 487.88. Significa entonces que la pregunta ¿cuánto habrá ahorrado durante el primer año? Tiene como respuesta que habrá ahorrado 487.88 en un año. Como les digo, si se percatan, la única dificultad, entre comillas, de las anualidades anticipadas es primero, definir que el pago o el ingreso se recibe al principio de cada periodo y después a la fórmula original solo agregar el factor 1 más i. Eso es todo. Vamos a otro ejemplo. Encuentre el monto de 18 pagos trimestrales anticipados de 915 si el interés es del 24% anual convertible trimestralmente. Aquí tenemos, pueden ver ustedes, 18 pagos trimestrales anticipados. Es decir, puede decir al principio de el periodo o anticipado. De las dos formas, dilucidamos que nos estamos refiriendo a anualidades anticipadas. Entonces, partiendo de la misma lógica, ¿verdad? Aquí lo único que tenemos que hacer es dividir el interés entre 4 porque es aplicable trimestralmente. Y los 18 trimestres y el valor de la renta. Sustituyendo, tenemos acá lo que les decía. La renta
factor de, multiplicado, perdón, por el factor de la anualidad ordinaria, multiplicado por el factor de la anualidad anticipada. Obtenemos 29.975. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto sería el valor de lo que se obtendría con los 18 pagos trimestrales? Los pagos equivalen a un monto de 29.975.39. Esto es básicamente similar al anterior, con la única diferencia de que aquí no se habla de al principio de cada mes, sino que se menciona anticipado. Entonces, esos dos elementos les dan a ustedes la pauta de que hablamos de anualidades anticipadas. Ahora vamos con la otra variable, lo que tiene que ver con el apartado de valor actual. Recordando que el valor actual siempre es lo que tiene que ver con la connotación de cálculos a principio de periodo, a principio de la serie de tiempo donde estamos utilizando la fórmula de anualidad. Entonces, la fórmula para calcular el valor actual es valor actual igual a renta, factor de 1 más el exponente entre 1 menos 1 más i elevado a la menos n más 1 entre i, ¿verdad? Cuando tenemos esta fórmula, estamos considerando de que aquí hay un periodo más de descuento. Es decir, así como decíamos en el ejemplo anterior, que al tener un pago en el momento 0 y no en el momento 1, hay que aplicarle el factor de interés de ese periodo, ¿verdad? Que estamos considerando. En este caso lo que hacemos es restarle un periodo más, porque como no estaríamos trayendo la serie de tiempo al año 1, sino que le estamos trayendo al año 0, es decir, al momento 0 de la serie. Estamos descontándole un periodo más. Aquí le agregamos un periodo más de interés y con esta le estamos restando un periodo más de interés, o sea, descontándole un periodo más. Por eso es que es importante tener cuidado a la hora de digitar la fórmula, ¿verdad? Para que no se pierda el sentido de lo que estamos calculando. Entonces, vamos con un ejemplo. Un comerciante alquila un local para su negocio y acuerda pagar 575 de renta por anticipado. Como desea librarse del compromiso de la renta, decide proponer una renta anual equivalente y también anticipada. Recalcando, cuando nos referimos a renta anual equivalente, se refiere a un solo pago por año, ¿verdad? Eso lo escribe Díaz Mata, por eso es que como en México así le llaman, él le llama renta anual equivalente. En el caso de nosotros tendríamos que conocerlo como un pago por adelantado, así, pago anual por adelantado. Entonces, si se calculan los intereses a razón del 14% anual, de cuánto deberá ser la renta anual o el pago que hay que hacer, ¿verdad? Al principio del año para que usted no tenga que estar pagando renta mensualmente, sino pagarla toda de un solo. ¿Ok? Vamos primero, recordando un poco, ¿verdad? Lo que vimos en los casos anteriores, la semana previa al parcial, de aquellas anualidades donde el plazo de la capitalización de intereses no coincidía con el plazo de los pagos, ¿verdad? Que era el famoso caso general de anualidades. Entonces, nos vamos. Los pagos son mensuales y la tasa es anual. Entonces hay que encontrar la tasa nominal convertible mensualmente. La formulita que ya conocemos, ¿verdad? J igual a M, que sería 12, porque es mensual, elevado a la 12, porque es el mismo valor, raíz de 1 más I, que sería el interés que nos han dado, menos 1, ¿verdad? Esto es para encontrar la tasa nominal. Al encontrarlo, 0.13175. Entonces, ya teniendo esta tasa, lo que hay que hacer es dividirla entre 12 para encontrar la tasa que se aplica mensualmente. Aquí lo tenemos. Tenemos la renta y el periodo. Sustituyendo entonces 575 de renta, factor de 1 más, 1 menos, 1 más la tasa de interés, que es la que hemos encontrado aquí, elevado a la menos n más 1. ¿Cuánto es n? 12 más 1, por el que les mencionaba. Es un periodo más de descuento que tenemos que traerla. Del año 1, del momento 1, perdón, al momento 0. Entonces hay que traerlo descontándole un periodo más. Y todo eso entre la tasa de interés. Aquí obtenemos 575 multiplicado por el factor de resolver esto y obtenemos 6.502.39. Entonces, la pregunta sería, ¿cuánto es lo que esta persona tiene que pagar o de cuánto debe ser la renta anual, ¿verdad? Que debe pagar para no estar pagando mensualmente el alquiler? La respuesta sería, el valor de la renta anual anticipada equivale a 6.502.39. Es decir, que en vez de estar pagando $575 mensuales durante 12 meses, lo que tiene mejor el que hacer es pagar
al principio del año 6.502.39. Con eso él cubre los 12 pagos de 575 y el interés cargado a la transacción, que en este caso es de un 14% anual. Solo que aquí lo hemos convertido a aplicación mensual para efecto de manera nominal, ¿verdad? En este caso, 14 anuales es equivalente a esto, ¿verdad? Entonces pueden ver ustedes que esto no difiere mucho de lo que hemos estado revisando en casos anteriores, ¿verdad? En clases anteriores. Lo único que hay que tener cuidado es en el momento en el que la transacción ocurre, porque las anualidades anticipadas, que el primer pago o el primer ingreso se percibe en el momento en el que se acuerda la transacción, distinto a las anualidades ordinarias, ¿verdad? Que es hasta el final del primer periodo. Calculando la renta de una anualidad anticipada, podemos ver que la renta se puede calcular tanto de monto como de valor actual. Es decir, dependiendo cómo ustedes revisen el ejercicio o el ejemplo que estén verificando, ahí ustedes van a detectar si se trata de la utilización de la fórmula de un monto o de un valor actual para después despejar y encontrar el valor de la renta o anualidad. Entonces, aquí pueden ver ustedes cómo se parte de la fórmula original, solo agregando el factor 1 más i, y despejando se obtendría de esta forma. Aquí para el monto, ¿verdad? Monto por la tasa de interés. Entonces, una compañía vende un modelo de motocicleta por 1.800 al contado o mediante 5 abonos mensuales anticipados. Si el interés que aplica la compañía es de 32.4% anual convertible mensualmente, calcule el valor del pago. Entonces, los datos son que el valor actual, ¿verdad? Sería 1.800 porque es el valor de contado, ¿verdad? O sea, no hay que esperar que el ejercicio diga que el valor actual de algo es tanto, sino que hay que dilucidarlo por la redacción del ejercicio. En este caso, cuando se dice que algo se vende de contado, es entendible que es el valor que tiene en el momento cero, es decir, es el momento en el que la transacción se haga y se pague de un solo, se pague completamente. Hablamos entonces de un pago que está considerado como un valor actual, valor a la fecha, ¿verdad? Que se hace la transacción. Entonces, aquí tenemos que el valor actual es 1.800, el interés 32.4 entre 12, ¿verdad? 0.027, y n que son el periodo que se considera que son 5. Trasladando la información a la fórmula, obtenemos valor actual, sustituyendo el interés y el periodo, obtenemos 1.800 entre el factor ya resuelto. Obtendríamos entonces 379.43. Significa que si yo no voy a comprar al contado esta motocicleta y lo voy a hacer mediante 5 abonos mensuales, pero anticipados, cargando este interés, el valor de cada pago mensual de esos 5 pagos debe ser 379.43. Si ustedes calculan esto, considerando la fórmula tradicional, que es la de la fórmula de la anualidad ordinaria, ese valor no le va a dar. Le va a dar un poquito más. ¿Por qué? Porque este valor encontrado ya se le descontaron los intereses de ese periodo por adelantado, ¿verdad? Que es del momento 0, del momento 1, perdón, al momento 0. O sea, lleva menos intereses este valor que si lo hubiéramos calculado de forma tradicional. ¿Por qué? Como el pago se tiene que hacer en el momento 0, desde el momento 0 al 1 ya carga intereses. Entonces, por eso este valor es menor, ¿verdad? Otro ejemplo, una persona se realizará una intervención quirúrgica dentro de 20 meses, cuyo precio en ese momento es de 4.000. Y para reunir esa cantidad decide hacer un depósito mensual anticipado en una cuenta de inversión que rinde 6% anual. Pregunta, ¿de cuánto deben ser los depósitos? Es decir, ¿cuánto debe depositar mensualmente para que dentro de 20 meses tenga $4.000, que es lo que le cuesta la operación? Los depósitos son mensuales y la tasa es anual. Entonces, tenemos que convertir la tasa anual, perdón, a una nominal convertible mensualmente. La fórmula que ya conocemos, ¿verdad? Y nos da 0.0584. Esa tasa la dividimos entre 12, porque se va a aplicar 12 veces, ¿verdad? Es decir, una vez por mes. Y estamos hablando de que son 20 meses. Aquí sí, es coincidente, periodo con la capitalización de la tasa. Tenemos la fórmula de la renta o anualidad partiendo del monto. Sustituyendo, obtenemos 4.000, factor del interés, ¿verdad? Dividido entre
1 más la tasa de interés elevada al periodo menos 1, multiplicado por el valor del periodo que se carga de intereses anticipados, ¿verdad? Que es el que está aquí. Factor de acumulación de interés compuesto. Una vez resuelto, obtendríamos 189.98. Entonces, la respuesta a la pregunta, ¿de cuánto deben ser los depósitos? Respuesta, debe realizar. Perdón, tuve un pequeño inconveniente con el internet. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Sí, se escucha bien. Perfecto. ¿Y se logra ver lo que se está presentando? La presentación no le... Ok, ahorita entonces la cierro y la vuelvo a abrir, correcto. Ok, perfecto. ¿Ahora? Hoy sí. Ok, excelente. Aquí nos habíamos quedado, ¿verdad? Sí, ahí. Excelente, muy bien. Entonces decíamos, gracias, decíamos que una vez tenemos el apartado del valor obtenido, vamos a la pregunta, ¿de cuánto deben ser los depósitos? Respuesta, hay que realizar 20 depósitos mensuales anticipados por 189.98. Recalcando, son 20 depósitos mensuales y anticipados. Es decir, a la hora de generar una respuesta de este tipo, hay que tener la precaución de colocar este término, ¿verdad? Porque supongan que realizan un ejercicio de este tipo en un examen y sale nítido el detalle del cálculo y la respuesta está correcta. Y ponen, debe realizar 20 depósitos mensuales por 189.98. La respuesta no estaría correcta porque le faltaría este detalle, ¿verdad? Si no le coloco el apartado anticipado, pierdo el sentido de la respuesta, porque si lo haría bajo la modalidad de anualidades ordinarias, este valor no sería el que estaría encontrando, fuera diferente, ¿verdad? Entonces, se recomienda siempre, jóvenes, tener ese cuidado. Realizar 20 depósitos, ¿de qué manera? Mensual, ¿con qué característica? Anticipado. Y de ahí el valor que encontramos aquí arriba, ¿verdad? Ahí les dejo ese tip por cualquier cosa. Después, ya hemos identificado monto, valor actual y renta. Ahora vamos con el apartado del plazo, ¿verdad? Es decir, el tiempo, indistintamente la unidad temporal de la que estemos hablando. Cuando hacemos ese detalle, siempre partimos de la premisa de considerar una fórmula y después únicamente despejar. La característica es que como el tiempo está considerado como un factor mostrado como un exponente, debemos hacer uso del logaritmo para poder encontrar el valor de esa variable. Y como ya hemos comprobado cuando estábamos allá en las primeras clases del interés compuesto, es indistinto utilizar logaritmo base 10 o logaritmo natural. El resultado al final va a ser el mismo. Entonces queda a criterio con el cual se sientan más cómodos ustedes trabajando. Logaritmo base 10 o el logaritmo natural. Vamos al ejemplo. En un almacén se vende un mostrador de comida por 650 al contado. Ya sabemos qué quiere decir esto, ¿verdad? Al contado. O mediante pagos mensuales anticipados de 88.44. Si la tasa de interés es de 30% convertible mensualmente, ¿cuántos pagos es necesario hacer? En este caso, si quisiera llevarse el crédito. Entonces, 650, valor actual o valor de precio de contado, el interés, 0.30 entre 12, ¿verdad? Y el valor del pago mensual, 88.44. Aquí tenemos entonces, la variable a buscar es n, el tiempo. Hacemos la sustitución en la formulita, ¿verdad? Con todos los elementos que conlleva, renta, interés, el plazo que es el que está como incógnita y el valor actual. Y aquí vamos despejando poco a poco, ¿verdad? Resolviendo cada uno de los factores, ya sean divisiones o multiplicaciones, hasta llegar a este punto, donde tenemos 1.025 a la menos n más 1 igual a 0.841286. Es el resultado hasta donde pudimos despejar mediante divisiones o multiplicaciones, sumas o restas, la expresión anterior, que partía de aquí. De acá, partiendo de aquí, despejamos mediante los métodos que ustedes ya conocen, llegando hasta aquí.
Acá es donde ya nos encontramos con el problema, entre comillas, que ya no podemos seguir despejando de forma tradicional, porque nos encontramos con este pequeño dilema. Tenemos un exponente y la variable a buscar es exponente. Entonces, para que esto lo podamos trabajar, hacemos uso del apartado de logaritmo. En este caso, el autor considera el logaritmo base 10, ¿verdad? Ustedes pueden utilizar el logaritmo natural también, no hay ningún problema. Y a la hora de hacerlo, ya se nos faculta que el exponente puede pasar a multiplicar. En vez de estar como un exponente, ya pasa como un factor a multiplicar. Y por lo tanto, ya nos resulta más fácil el poder hacer el despeje respectivo. Cuando llegamos a tener despejada completamente n, únicamente tenemos que hacer la operación. Logaritmo 0.84286 menos logaritmo de 1.025 entre logaritmo de 1.025. Una vez realizando esto, como el valor 1.025 es mayor que 0.84 por el signo negativo, ¿verdad? Estaríamos hablando que es menos 8. Y como la variable que tenemos está negativa también, solo multiplicamos toda la expresión por menos 1. Y obtenemos entonces que el factor de tiempo buscado es 8. Como estamos hablando en este momento de pagos que se tienen que realizar de manera mensual, o sea, automáticamente estamos identificando que son pagos mensuales, hay que identificar entonces que la respuesta nos indica que son 8 pagos mensuales anticipados. Aquí se escapó el apartado, el término, para dejarlo como debería ser, ¿verdad? 8 pagos mensuales anticipados. Aquí nos cambian otros ejercicios que le dice cuánto es el tiempo que, ¿verdad? Tarda tal cosa. Y ahí pondrían ustedes tantos meses, tantos años, tantos días. No, aquí nos está pidiendo un número específico de pagos. Y los pagos tienen ya la connotación temporal. En este caso son meses. Entonces no hay mayor cosa que hacer. Identificando el valor de n, ya obtenemos la respuesta. Para después colocarla en términos de lo que nos pide el ejercicio. ¿Verdad? Se deben realizar 8 pagos mensuales anticipados. Otro pequeño ejemplo, que este sí es derivado directamente de Mata. Dice que la señora Ramírez se piensa jubilar luego de reunir $20,000 mediante depósitos mensuales de $500 de las ganancias que obtiene de su negocio. Si invierte hoy sus depósitos a una tasa de interés del 0.25 mensual e inicia a partir de hoy, ¿en cuánto tiempo reunirá la cantidad que desea? Recalco, el término de anticipado o al principio de puede que no se encuentre en la redacción del ejercicio, pero si somos curiosos, podemos identificar en la redacción que se está tratando de un tipo de anualidad en específico. En este caso, interpretemos. Si invierte hoy sus depósitos a una tasa de interés, es decir, momento cero, ¿verdad? Mensual, e inicia a partir del día de hoy, hablamos siempre del momento cero, estamos hablando entonces de una anualidad anticipada. Porque si dijera, si invierte hoy sus depósitos a una tasa de interés mensual, punto, y no diría nada más, ¿verdad? ¿En cuánto tiempo reunirá? Estamos hablando de una anualidad ordinaria. Pero, como lo recalca aquí, e inicia el día de hoy. Significa que hoy mismo, en el momento cero, empieza a hacer los respectivos depósitos. Estamos hablando entonces de una anualidad anticipada. Ahí les dejo ese otro tip para que tengamos esa claridad a la hora de interpretar, ¿verdad?, los ejercicios. Entonces, tenemos acá el detalle, ¿verdad?, los datos del monto que queremos llegar, el interés y la renta. Sustituyendo en la fórmula, ¿verdad?, obtendríamos entonces hasta este punto, como habíamos dicho, hasta donde ya no podemos despejar mediante operaciones normales, ¿verdad?, de suma, resta, multiplicación y división. Y obtenemos, este factor va a ser igual a 1.0025 elevado a la n, que es la variable que buscamos. Aquí entra en juego ya el logaritmo. Cuando ya le aplicamos logaritmo, ya podemos hacer que la variable n pase a multiplicar. Una vez teniéndolos acá en un solo lado y despejando n, obtenemos 38.0809, ¿verdad? Aquí sí es necesario hacer una pequeña interpretación de la cuestión temporal. Dice, entonces, en 38 meses y aproximadamente 3 días, ¿verdad?, reuniría lo que desea. La señora Ramírez debería ahorrar durante 3 años, 2 meses, para poder reunir su fondo de jubilación. Porque es 38 meses, ¿es una respuesta válida? Sí. Si ustedes la quieren poner en años y meses, ¿es válido? Sí. Entonces, de las dos formas, 38 meses o 3 años y 2 meses. De las dos formas lo pueden hacer, ¿verdad?
Porque la clave es esto, 38. ¿38 qué cosa? Meses, que es el periodo que estamos hablando. ¿Y cuántos meses tiene un año? 12. Podemos manejarlo también de forma anual. 3 años, 2 meses. Como ustedes deseen hacerlo, ¿verdad? Aquí da un pequeño atajo, ¿verdad? Díaz Mata, y dice, si se desea evitar el procedimiento para despejar n, puede utilizar la siguiente fórmula, ¿verdad? Que es lo mismo, solo que partiendo de esta, ¿verdad? Ahorrándose todo esto, al final se llegaría a lo mismo. Mi sugerencia, por lo menos ahorita que estamos conociendo la herramienta, mi sugerencia es de que se utilice la fórmula tradicional. Y una vez utilizada, se empiezan a realizar los despejes, para que así nos vayamos familiarizando con la herramienta. Esto puede ser ya utilizado cuando tengamos dominio, ¿verdad?, de la técnica. Pero ahorita que lo estamos conociendo, recomiendo, en lo particular, que utilicemos la fórmula tradicional y el despeje. Ahí queda a criterio de ustedes. Si se sienten cómodos con esta fórmula, bienvenido, no hay problema. Aunque en lo particular, como les repito, la experiencia dicta que es mejor utilizar esto en un primer momento, para irse familiarizando. Y finalizamos con la última variable, que suele ser la que es un poquito más elaborada de encontrar, ¿verdad? Sobre todo en el ámbito de anualidades, que es la tasa de interés. Vamos a ver un pequeño ejemplo nada más. Para calcular la tasa de interés, se debe seguir el procedimiento de interpolación mostrado en anualidades vencidas, utilizando las fórmulas de anualidades anticipadas. En español, con las fórmulas que hemos visto en esta clase, se va a hacer exactamente el mismo procedimiento, llegando hasta un punto donde encontramos un factor donde no podemos despejar, y eso empezar a tratar de resolverlo por tanteo, ¿sí? Empezar a resolverlo mediante cálculo de ensayos de prueba y error, hasta llegar a una tasa que nos permite encontrar el valor exacto. Ese valor exacto, ¿cómo lo solemos encontrar? Casi siempre está entre dos tasas de intereses. Entonces, como hay un rango inferior y un rango superior, ahí tenemos que interpolar para llegar al punto donde necesitamos la tasa exacta. Recordando un poco, ¿verdad? Veamos el ejemplo. Y vean ustedes, interesante. Si este ejemplo que vamos a ver fuera un ejercicio en un examen normal, tendría menos de un renglón de tamaño, ¿verdad? Puntualito. ¿A qué tasa de interés efectiva anual? 8 depósitos de 1.200 equivalen a un valor actual de 8.500. Punto. ¿Verdad? Si los márgenes incluso de la hoja que estamos viendo, si los márgenes que estuvieran habilitados aquí fueran más anchos, el problema fuera un renglón, así de simple. ¿Verdad? Un renglón. Ahora vean ustedes todo lo que hay que hacer para resolver este problema que es de un renglón. Vamos despacio. Lo trata del problema, valor actual 8.500, el periodo, que sería en este caso 8 depósitos, y la renta o el valor sería 1.200. Aquí tenemos la formulita, y ahí únicamente sustituimos, ¿verdad? El valor actual, la renta y el periodo. Hasta aquí hemos llegado con toda la información que teníamos. Hasta aquí pudimos llegar, aquí topamos, como dice. ¿Por qué? Por el hecho de encontrar una variable que está sirviendo como numerador y denominador al mismo tiempo, es donde se nos complica. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Se procede a probar valores para i. Como el proceso de interpolación ya se estudia en forma específica en las anuales anticipadas, solo se indicarán las tasas elegidas. Recordando un poco, ¿verdad? Mediante ensayo y error, teníamos que ir introduciendo valores de tasa de interés que nos permitieran llegar a un valor que fuera exactamente este, 6.0833. Pero como eso es casi imposible de entrada, lo que solemos hacer es encontrar tasas que nos permitan encontrar un valor por arriba de él y por debajo, para que en ese rango, en ese tramo de intereses, podamos encontrar el que nos interesa, el que nos compete. Entonces, como todo eso se explicó en las clases anteriores previas al parcial, ahora únicamente llegamos a aquellas tasas resultantes de todos los ensayos y errores que se hicieron, ¿verdad? Entonces, primero, cuando encontramos la tasa 0.036, este factor, que es el que tenemos aquí, se vuelve 6.0917. Cuando la tasa es 0.0365, es decir, un poquito más alta que la de arriba, el factor entonces se vuelve 0.0804. Si se percatan, para 36, 6.9. Para 3665, que es más alta, 6.08. Significa que mientras más alta la tasa, más bajo el factor. Mientras más baja la tasa, más alto el factor. Eso es recordarlo para que cuando estén ustedes con esos ensayos, ¿verdad? De prueba y error, identifiquen cómo buscar
un valor específico. Si quieren un valor más alto, tienen que reducir la tasa. Si quieren un valor más bajo, deben reducirla, ¿verdad? Ok. Y recordando cuando teníamos ya las fórmulas, perdón, los resultados de esa aplicación de fórmulas, teníamos lo siguiente. Recordando, ¿verdad? La clase antes del parcial. La tasa de interés que busco, que es esta, que no la conozco, me genera un factor de 0.0833, que es este que está aquí. Eso lo tenemos claro, está al centro del tramo que estoy buscando. Ok. De ahí, la tasa de interés menor que 0.036, que es esta de aquí, me genera este factor, 0.0917, que es este de aquí. Lo pongo aquí a la izquierda. Y a la derecha pongo el otro tramo, o sea, la otra punta del extremo que estoy viendo del intervalo de intereses. Y aquí tengo una tasa más alta, 0.365, y eso me da el resultado en factor menor, 6.0804. Ese es el arreglo que se tenía que hacer, ¿verdad? Una vez tenemos esto, recordarles que la interpolación parte siempre del centro a la izquierda y después de derecha a izquierda. Recapitulando. ¿Cómo vamos a identificar la tasa que necesitamos encontrar? Primero, I menos 0.36. I menos el factor de la izquierda, 0.36, es este de aquí, es el numerador. Y eso lo divido entre 0.0365 menos 0.036. Es decir, este tramo que va de la tasa que busco al sector izquierdo está encima de todo el intervalo de interés que estoy considerando. Porque en este caso el intervalo va de 365 a 36. Y entre estos dos está la tasa. Entonces aquí hago eso. El numerador es I menos 0.36, que es este. Y el denominador es todo el intervalo. 0.0365 menos 0.36. Eso, el lado izquierdo. Ahora, ¿a qué debe ser igual a eso? A los valores resultantes de estas tasas de interés, porque abajo están las tasas de interés y arriba están los factores resultantes. Entonces, si el primer arreglo fue I menos 0.36 como numerador, entonces, en el caso de los factores, el valor que voy a considerar es el primero, el valor de I, 6.0833. Y eso le voy a restar el valor que tengo a la izquierda, 6.09, aquí, ¿verdad? Que es del centro a la izquierda, como habíamos hablado. Y todo eso lo divido entre el valor del intervalo, 6.08 menos 6.09, que es todo el tramo de intervalo que tengo identificado. Que está 6.08, que es este, menos 6.0917, que es este de aquí. Ya una vez planteando esto, me dedico a despejar. Ya tienen ustedes idea de cómo se hace en base a la clase a la que hemos visto anteriormente. Y aquí pueden ver ustedes, y menos 0.36 queda despejado porque este factor se pasa a multiplicar, ¿verdad? Ya una vez resolviendo, obtendríamos que I va a ser igual a 0.036373226. Este es el resultado final de todo el despeje que hemos hecho aquí. Entonces, la tasa de interés es aproximadamente 3.6372% mensual o 43.6479% anual. ¿De dónde sale esto? Que es el resultado de multiplicar esto por 12, ¿verdad? Ahora, convirtiendo la tasa efectiva, simplemente utilizamos la fórmula que ya sabemos, ¿verdad? En base al dato que encontramos, 0.5353. Entonces, la tasa efectiva anual, que es la respuesta que nos piden, ¿verdad? Es de 53.53%. Si se percatan, la única dificultad, entre comillas, es lo que se hace antes de llegar a esto, que es mediante ensayo y error hallar estas dos tasas, las más cercanas posibles. Ya después únicamente hacemos el planteamiento. Numerador, del centro a la izquierda. Denominador, de derecha a izquierda. ¿Ya? Tanto en los intereses como en los factores. El lado izquierdo de la expresión son las tasas de interés, que es donde está la variable que buscamos o incógnita. Y en el lado derecho son los factores, ¿verdad? Siempre del centro a la izquierda como numerador y de derecha a izquierda como denominador. Después solo queda el factor el despeje de los factores para encontrar la tasa que busquen. Aquí hay otro ejemplo igual, ¿verdad? Que siempre parte de la premisa del mismo, ¿verdad? Del ensayo y error, y se hace el mismo arreglo. En esencia, damas y caballeros, es el procedimiento igual, solo recalcando lo que les mencionaba. La única dificultad, entre comillas, está aquí,
en hallar estas tasas. ¿Qué es lo que se recomienda? Y es lo que recalco cada vez que vemos este tema, que si quieren encontrar factores más altos, deben reducir la tasa. Si quieren encontrar factores más bajos, deben aumentar la tasa. Y entre los dos, se supone que debería estar la tasa de interés. Mientras más cerca esté uno de otro, mejor, para que haya más exactitud en la respuesta, ¿verdad? Ok, entonces, los recursos complementarios, hay 3 videos tutoriales, ¿verdad? Que les recomiendo que los revisen, porque sí es importante que se vayan familiarizando, además de las cosas haciéndolas así a pie, ¿verdad? Como dicen, ¿verdad? A mano, con aquellos elementos que están disponibles en la red, ¿verdad? Para que puedan hacerlo mediante uso de Excel o otras herramientas por ahí. La actividad de la semana tiene que ver siempre con el tema que estamos viendo, ¿verdad? Y después de haber dado lectura a los contenidos de esta clase, ingrese a la actividad 14 en la anticipada y, organizados en equipos de trabajo, deben realizar lo indicado en el archivo. Evaluación de la semana, ahí aparece, ¿verdad? Utilicen el foro como vía de comunicación para el equipo, aporten ideas y adjunten borradores, porque el criterio de trabajo colaborativo se aplica según la evidencia del foro. Y al finalizar, un integrante deberá hacer entrega oficial por medio del comentario en el foro del equipo. La fecha límite de participación en teoría sería el domingo, pero siempre se las deja hasta el martes, ¿verdad? Porque estamos conscientes que la clase se ve hoy. Y esta actividad no va a tener ponderación en el cómputo 3, ¿verdad? Va a tener ponderación o otra actividad que desarrollemos más adelante para que tengan ustedes nota en sus 2 laboratorios, ¿verdad? Así como hemos hecho en el cómputo 1 y en el cómputo 2. Ok, preguntas o inquietudes, jóvenes, queda abierto el espacio para que las puedan hacer. Aprovechemos el tiempo, considerando el hecho de que han habido excelentes notas en el examen parcial y también ha habido notas que sí, realmente debieron mejorarse, ¿verdad? Pero bueno, como les digo, en su momento pues ya se había platicado sobre eso, tenían ustedes conocimiento de cómo se iba a realizar el examen y pues lo que estoy nada más al pendiente de ingresar las notas al sistema, para efectos de que ya vayamos teniendo por cerrado el cómputo 2. Ok, ¿preguntas o inquietudes, jóvenes? Todo está claro, licenciado. Ok, perfecto, muchas gracias. ¿Alguien más que quiera emitir algún comentario? Hola, Lick, buenos días. Buenos días, Carlos, dígame. Bueno, yo solo quería comentarle que con respecto al día del parcial, yo tuve un gran problema con la señal porque un día antes estuve lloviendo por estas zonas y como que las torres de comunicación estaban fallando. Entonces yo no tenía wifi, no tenía ni datos tampoco, me estaban fallando, ni para subir los archivos me daba chance. Entonces, no sé, tuve un gran problema, la verdad, ese día. Ok, solo que el inconveniente tal vez, Carlos, sería que por qué no lo informó oportunamente, ¿verdad? Porque estamos prácticamente hablando una semana después, ¿verdad? Porque no sé, es decir, yo entiendo de que hay situaciones que están fuera, ¿verdad? De nuestro alcance, ¿verdad? Fuera de nuestro control y el hecho de haber generado este tipo de situaciones pudo haber afectado, ¿verdad? El desarrollo del examen, ¿verdad? Algún inconveniente. No sé, ahí tal vez lo que le puedo sugerir, Carlos, pero la pregunta es, ¿pudo realizar el examen o no pudo? Es que sí, lo pude abrir, pero el detalle era de que yo perdía más tiempo en tratar de subir los archivos que en poder ir realizándolo, porque la verdad que no me daba oportunidad para subirlo, porque no tenía señal, no sé, las torres de comunicación aquí se habían dañado quizás, porque todo el día no hubo señal de wifi, no hubo señal de datos tampoco, la verdad que no sé dónde era el problema, pero Ok. sí tuve gran problema. Y ahí escribí en el grupo, les escribí, pero como no sé, creo que no contestó desde el momento. A usted yo le dije de que no tenía, ¿cómo le puedo decir? Tenía problemas con la red. Sí, me parece que lo vi, pero como tenía que estar gestionándolo el examen, creo que se me escapó darle así como un poquito de atención al mensaje, porque sí revisé lo que estaban cayendo a la hora que estaba haciéndose el examen, ¿verdad? De 7 a 8:40 el domingo. Ahí lo Ajá. que le puedo sugerir, Carlos, es de que por mensajería interna me mande
la situación de lo que le pasó. Tal vez si puede adjuntar alguna captura de pantalla, si lo pude hacer en su momento, para ver si hago las consultas, a ver si hay alguna alternativa que se pueda manejar ahí, porque me imagino que entonces no pudo subir ningún archivo ni nada. No sé, Carlos. Hola, sí, subí unos, pero hay unos de que no los pude subir. Y bueno, no sé, yo no los podía abrir, solamente abría el primero, ¿verdad? Después me costaba para abrir el siguiente. Para contarle de que solamente en tratar de intercambiar el documento PDF hacia, hacia la plataforma me tardaba como media hora por cada documento, imagínense, y el examen tenía 1 hora 40 minutos. Por la red no me funcionaba, la verdad. Sí, porque eran 3 ejercicios, es correcto, y Sí, cada ejercicio tenía que presentar evidencias de resolución y todo eso. Es lo que podemos hacer, Carlos. Mándeme por mensajería interna todo el detalle de lo que pasó, alguna evidencia, si tiene usted captura de pantalla o algo, y voy a hacer las consultas porque creo que sería sensato plantearlo a las autoridades a ver qué me definen si se puede hacer algo o no, ¿verdad? Porque lo peor que puede pasar es que las cosas queden como están, o sea, que no se puede hacer nada. Pero si se sí. puede hacer algo, porque bueno, pues todo lo que venga es ganancia. O sea, ahí me manda el mensaje entonces, Carlos, por favor. Ok, está bien. Ok, perfecto. ¿Alguien más? ¿Algún compañero que quiera como opinar? ¿Comentarios, opiniones, compañeros? Ok, si no hay comentarios, entonces, compañeros, vamos a ir dando por cerrada la jornada de ahora, ¿verdad? Para efectos de que nos vayamos ya despidiendo por este día. Si el Señor nos presta vida, nos estaríamos viendo la próxima semana a esta misma hora con los siguientes temas que hay que desarrollar, ¿verdad? Pónganse pilas, jóvenes, pónganse las alcalinas, como dicen, porque ya estamos en las últimas etapas de la asignatura. Todo aquello que pudieron haber tenido de inconveniente en las primeras etapas, de hecho ustedes son testigos, ¿verdad? Lo que pasó con el primer examen parcial, que afortunadamente no pasó en el segundo, ¿verdad? Porque sí hubieran excelentes notas y felicito a las personas que llegaron a eso. Y los demás, pues que sé que tuvieron algún inconveniente, alguna dificultad, pues les exhorto, ¿verdad? Les invito a que traten de ver de qué manera pues podemos mejorar, porque todavía tenemos espacio, ¿verdad? Todavía hay oportunidad para que podamos hacerlo, ¿sí? Sé que hay gente que no se puede conectar porque de 13 personas usualmente se conectan 7, 8, ¿verdad? Los demás, pues no sé, en cuestiones de trabajo, algún compromiso, no lo sé. Pero sí es importante, jóvenes, que se le dé seguimiento a lo que vemos en clase y a la discusión y a la resolución de ejercicios, ¿verdad? Esta materia es eminentemente práctica y requiere mucho tiempo y sacrificio en términos de dedicarle la atención debida, ¿verdad? A los contenidos y lo demás. Aquellos compañeros y compañeras que se han tomado el tiempo y han cambiado el chip, ¿verdad? Y le han dado el, el- el espacio necesario a lo que es la asignatura, pues han visto, ¿verdad? El cambio entre las notas que tuvieron en las primeras actividades del cómputo 1 a las notas de este cómputo y el parcial, ¿verdad? O sea, es evidente, hay un cambio. Y eso es bueno, pues, y les felicito y les exhorto a que lo sigan haciendo. Y los demás, recordarles que aún faltan 2 actividades por evaluar y el parcial, o sea, estamos a tiempo, podemos hacer nuestro último esfuerzo, ¿verdad? Quemar el último cartucho, como dicen, para que no tengamos inconvenientes al final, ¿verdad? Tener que recurrir a reposiciones o tener un resultado desfavorable en la asignatura, ¿verdad? Les invito a que lo valoren, que lo retomen, porque pues sí, es lo que como responsable de la materia pues debo hacer, ¿no? Exhortarlos, invitarlos a que pues tratemos de hacer lo mejor posible siempre para que lleguemos a buen término al final del ciclo, ¿verdad? Ok, me quedo hasta acá entonces, compañeros, ha sido un gusto y si Dios quiere pues nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima. Gracias, Liz. A la orden.